días. Estamos aquí con mi compañero Michelle y Christopher. Hoy les hablaremos sobre un tema muy interesante en la actualidad, como es el caso de la genética forense. Para ti, Mitch, ¿qué es la genética forense? Bueno, la genética forense para mí es, principalmente es muy importante. Lo que yo entiendo por genética forense es la identificación, ¿no? Sí. Está bien, está correcto. O sea, yo me voy más con genética, no tanto llevándome a forense, sino genética. Yo entiendo que son las pruebas de paternidad o cosas así. Son lo que a mí me viene a la mente cuando escucho genética. Genética, como el de dónde viene el gen de la persona, si es igual, así va. Como por ejemplo un hijo, un padre, ¿no? Sí. Para ti, ¿qué es la genética forense, Chris? La genética forense para mí es la que le identifica personas o restos óseos a partir de los grupos criminales o grupos delictivos. Y también, al parecer, para mí, nos ayuda también a identificar familiares, primos, primas o personas que ya fueron desapareciendo por un largo tiempo y, y más adelante. Como por ejemplo, pues poner un ejemplo, ¿no? Tienes a un familiar desaparecido, encuentras un cuerpo y si quieres identificar si es él, vas y arrancas, vienen los médicos forenses y quitan un pedazo del pelo, porque con el pelo, ¿no? Pueden también identificar a la persona. Son varios factores. Sí, me imagino, ¿no? Que así para identificarlo le quitas uno y pues, ¿no? Ya, llegas, ¿no? Muy bien, ahora vamos como que a hablar. Me pareció muy bien su punto de vista, la verdad es interesante el tema. Pero vamos como que a adentrarnos más, ¿no? Al tema sobre la genética forense. ¿Qué es la genética forense? ¿Cómo se llegó desde los tiempos atrás, desde los años atrás, a la actualidad, el avance que ha tenido y cómo ha llegado hasta ahorita la genética forense? Tú, Mitch, que has visto, que has escuchado, que has leído, que has investigado, ¿tienes como una opinión sobre la genética forense, de cómo ha llegado hasta ahorita? Sí, bueno, me parece, como dijiste, lo que había leído, ya había visto algunas cosas, pues desde mi perspectiva de lo que yo he encontrado, había visto que la genética forense no nace como tal, como pasa con la mayoría de las ramas, que por una necesidad nace, sino esta evoluciona, llega a evolucionar desde una rama anterior que ya participaba en la criminalística. Y esa rama, si no estoy mal, no me dejarán equivocarme, creo que es hemogenética forense. Ah, sí, sí. No sé si conoces o nos puedes explicar primero qué es la hemogenética para ya ir adelante con la genética. Sí, la hemogenética forense es la que ayuda a encontrar a personas que han cometido algún delito, personas que están desaparecidas o pruebas de paternidad igual, te puede ayudar eso en la hemogénita. También, por ejemplo, viene un desastre de forestal o viene un huracán, un terremoto y hay personas desaparecidas. Ahí entra la hemogenética y ayuda a encontrar las personas, a encontrar a los familiares que por ejemplo, está desaparecido el cuerpo y van, investigan, hay un cuerpo ahí, no se reconoce obviamente por el desastre que hubo, está irreconocible, solo encuentran unos pedazos de cuerpo, van, lo agarran y a eso los llevan y dan al resultado de que puede que sí sea tu familiar, ¿no? Un ejemplo de que, encuentras el cuerpo, lo haces la prueba y da que es tu familiar. A eso ayuda la hemogenética forense, más que nada, más resumido, a identificar a las personas. Okay. Bueno, me parece bastante bien, pero igual siento que como tal, lo que habías dicho de una parte de un cuerpo encontrado, creo que estás un poquito mal en eso porque tiene un factor que lo hace bastante anticuado, por así decirlo. Por eso creo que llegamos a la genética forense y antes de trabajarse con el ADN, que como se hace ahora, se trabajaba de una forma clásica, con los campos sanguíneos, la sangre, se utilizaba fluidos y como tú dices, el cabello, pero utilizábamos fluidos. ¿Qué son esos fluidos? Son la saliva, son la sangre, son el semen.
Pero ¿qué es lo que pasa? Que se necesitaba bastante. O sea, ¿qué pasa si en una escena del crimen, yo soy el criminal, le disparo a una persona, deja mucha sangre, yo al intentar ocultar el arma, me corto y cae una gotita, solo una gotita de sangre en la escena. Llega los servicios de médico forense, llegan los peritos en criminalística, se encuentra la sangre, o sea, el fluido, y llegan peritos en genética y qué es lo que va a pasar. Entonces, hay la sangre del sospechoso y ahí está la sangre de el que ahora sí es... Es el que cometió el delito, ¿no? Sí, y al que le cometieron el delito, víctima, ¿no? La víctima, exacto. Va. Entonces, ¿cómo van a saber cuál es para identificarme como si yo lo hubiera hecho? Entonces, teniendo bastante, obvio se van a llevar las pruebas, sí. Pero teniendo aquí unas gotitas, lo toman la prueba de ya y no va a marcar nada. Antiguamente no marcaría nada. No, pues no, podría ser una más, ¿no? Entonces, sí, una tendría gota no es como que nada. No sería nada. Entonces, tendría que ser bastante. Y es lo que la necesidad, o sea, en casos sucede en eso, o sea, un pedazo de cabello, ¿qué vas a hacer con un pedazo de cabello si no te va a dar resultados? Entonces, como llegamos a la de ahora, igual con la tecnología ha ayudado bastante en este ámbito, es bastante impresionante. No sé qué pienses tú, qué nos quieras decir, Christopher. Bueno, para mí, de la genética forense, porque sé también que parte del pelo, del cabello, o del semen, o de la saliva, también hay dos factores que también que con solo un pedazo de hueso nos ayuda a identificar personas también, ya sean niños pequeños de 5 años, 7 años o 10 años. Bueno, ya que estuvimos hablando sobre el avance, ¿no? Cómo ha avanzado la genética forense de tiempos atrás hasta la actualidad, me imagino que así como se avanzó, como se innovó, innovación, gracias también a la tecnología que ayuda mucho en el avance, ¿no? Me imagino que deben de haber algunos métodos, ¿no? Sobre la genética forense, algunos no tan más utilizados como por ejemplo otros más utilizados. No sé si ustedes han escuchado, han oído, han investigado sobre uno. Aquí, Chris, ¿no sabes sobre algún método forense que hayas leído o escuchado? Y la cadena de polimerasa, que se centra en análisis y también en crear copias para así llevarlos a cabo en la investigación. Sí, ya, como que más o menos vamos ahí. Ya he escuchado sobre ese, ¿no? Entonces también está el de extracción. Bueno, yo conozco uno que es el de extracción y cuantificación de ADN. Es cuando se obtiene muestras biológicas como las que acabas de repetir tú, como la sangre, el semen, el cabello, los huesos. Eso se cuantifica para determinar la cantidad y la calidad del ADN presente de la persona, ¿no? ¿Algún método tú no has oído? ¿Qué opinas tú sobre los métodos que hemos escuchado? Que has escuchado de nosotros, ¿no? Que has oído, Pues con los métodos que ustedes acaban de decir, me parece bastante complejo, ¿no? El manejo de esto, de cómo se aplica en el ámbito, ¿no? Porque muchos tenemos la idea de lo que yo expliqué, tenemos la idea de que llegar, agarrar la muestra de sangre, llevarla, hacer el análisis y allá nos va a aparecer quién mató a quién, ¿no? Es muy complejo esto, ya que necesita el laboratorio, ahora lo viene haciendo algo más fácil, por así decirlo. Nos implementa los métodos, nos deja trabajar con la cadena de ADN y es bastante impresionante cómo antes se utilizaban algunos métodos y no se perdieron del todo, sino
se mejoraron Sí. con pues con Es la como tecnología. la base, ¿no? De Sí. los métodos anteriores es como la base para poder tener algo mejor ya ahorita, ¿no? Es como que el fundamento de eso. Va, no me queda súper claro. Entonces, igual, ¿tú qué opinas, no? Una opinión sobre estos métodos, tu método. ¿Qué le ves a tu método, no? ¿Cómo llegaste hasta allá, no? Ya la cagué. Muy bien, ¿no? Ya que estamos hablando todo esto de los métodos, de la historia, de la genética forense, qué es y todo eso, me imagino que debe de haber como que el pionero, ¿no? El padre, por ejemplo, pues, como dice ahorita, el padre de la genética forense. ¿Alguno de ustedes, tú, Mitch, sabes quién es o quién fue quién es el padre o el pionero de la genética forense? Pues es lo que, como yo tengo conocido, y he visto que hay varios, ¿ok? Pero vamos a dar un nombre, por así decirlo, que es Alec Jeffrey, Ese si es no estoy mal. El pionero, ¿no? Sí, el padre, ¿no? padre de Más- la genética, ¿no? Ahora conocido como Sir Alec Jeffrey. Ah, va. Es El nombre no es... Está muy raro su nombre, ¿no? Sí, ¿Qué es? pues para saber más de él, te digo que es un genetista. Antes de entrar en el ámbito forense, es un genetista británico. Ah, ya, de allá viene el nombre, ¿no? Sí, y pues tuvo grandes aportaciones a Norteamérica. Ah, Por una- eso es, por así decirlo, reconocido como el padre de la genética forense. No, ya desde que ese padre me imagino que debió de tener alguna de una aportación muy grande, ¿no? O debió dar Sí. muchas aportaciones. ¿Alguna de esas que te sepas o la más? Pues dentro de sus aportaciones podríamos decir que la más importante es el que él nos dio el bendito perfil genético. Bueno, el perfil genético es como la... O ahora pues igual se conoce como el perfil de de ADN, ADN, ¿no? Sí, Ya, el perfil de sí, sí. ADN. Sí, Para eso sí. poder saber poder saber sobre la persona, Sí, ¿no? Sí, el ADN de la mediante su persona, ADN, todo eso. sus árboles que los Sí. conectan con sus familiares. Ah, ya entiendo. Sí. Entonces, el Alex Jeffrey es el padre el pionero, ¿no? De la, Sí, de de la la genética forense. ¿no? Bueno, pues, interesante, ¿no? Yo no sabía de eso, ¿no? La verdad. Yo sé, porque no es solo Alex, también hay varios, Sí, pero pues hay- como que el más reconocido es él, ¿no? Sí, es por sus aportaciones. Sí, no, muy importante su aportación, ¿no? Pues, prácticamente fue el que creó todo, ¿no? Pues, no, pues sí. Bueno, ya que estuvimos viendo sobre los métodos, el origen de la genética forense, quién fue el pionero, está bien, todo el dato es interesante, ¿no? Porque vas descubriendo más sobre la genética, sobre qué es. Pero yo tendría un punto importante igual, cómo se utiliza la genética forense aquí en México, ¿no? Que es donde como que nos conviene, porque pues es donde vivimos, es como que sería así más para saber, ¿no? Para que escuche la gente y se informe de cómo se utiliza la genética forense en México. Tú sabes, bueno, Mitch, tú, Chris, tú sabes cómo se utiliza aquí la genética forense, cómo la utiliza el estado la Ciudad de México, el país de México, la genética forense para ellos, ¿no? Principalmente se utiliza en los homicidios, en los secuestros y en las violaciones de los delitos en diferentes países. Ah, como por ejemplo, para como cuando violan a una persona, ayuda a identificar, ¿no? Las causas y todo eso, el ADN y toda esa onda. Tú, Mitch, tienes de otro tema, cómo se utiliza aquí en México, algo más, un poquito más claro, ¿no? Para que dejar más claro a los que están escuchando sobre cómo se utiliza en México la genética forense. Bien, pues vamos a hablar sobre cómo se utiliza, cómo se aplica, en qué casos más que nada se Sí, sí. aplica. Bueno, pues como ya habíamos mencionado antes, se aplica de manera que nos pueda ayudar a identificar qué pasa. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si viene un huracán? Yo estoy en mi casa, viene un huracán. Una persona que vive en mi casa sale y se pierde, termina el huracán, hay mucho desastre en las calles, todo hecho un desorden. Y encuentran a 3 personas que pues fallecieron, y de esas 3 personas que fallecieron,
hay una persona que probablemente podría ser quien estuvo en mi casa, ¿no? Yo cómo voy a saber. Sí, ¿cómo para identificar si Sí, es él, no? exacto, es lo que la genética me va a ayudar a identificar que esa persona, sí, el que cuerpo, tú buscas, ¿no? sí, mediante a su ADN voy a saber si esa persona es quien yo estoy buscando o no. Igual capaz y se perdió, pero por el simple hecho de que haya salido y que hayan encontrado tres, lo meten una probabilidad de que sea. ¿Y cómo voy a salir de esa duda? Es mediante la genética forense. Ah, ok, entonces bueno, es muy importante, ¿no? Aquí en Sí, México, es bastante importante. porque te ayuda un montón, ¿no? Sí. A encontrarte a tu Más que familiar. nada en los lugares donde suceden esos desastres. Ah, sí. Igual, ¿no? Entonces, yo leí un tiempo ya investigando aquí el tema sobre la genética forense, que aquí en México tiene un registro de perfiles genéticos que cuenta con base de datos de ADN, con la del Banco Nacional de Datos Forenses, donde se almacenan perfiles genéticos por la identificación de víctimas y criminales. Entonces eso es como que importante, ¿no? De que la genética de aquí de México tenga contactos con el banco nacional, ¿no? De los forenses. Es algo bien, ¿no? Y ese banco me imagino que ahí es donde deben de tener todos el ADN de diferentes personas que están desaparecidas, que andan buscando, ¿no? Para que sea más rápido encontrarla, ¿no? Es algo interesante. Y la forma en la que ayuda al país de México es en grandemente, y como vaya creciendo igual, siento que vaya ayudando más, ¿no? Soy perita genético en el Laboratorio de Genética Forense de la Fiscalía General del Estado de Yucatán. Tengo como formación la licenciatura de Química Farmacobióloga y una maestría en Salud Pública. Le voy a hacer una serie de preguntas sobre la genética forense. La primera es, ¿cuáles son las principales aplicaciones de la genética forense en la resolución de crímenes? La principal aplicación en casos criminales es la identificación de las personas involucradas, ya sean homicidios, robos, asaltos de índole sexual, en diferentes tipos de delitos. Sí. Y la segunda pregunta, ¿qué tipos de muestras biológicas pueden utilizarse para obtener el ADN en una investigación forense? Pues se puede trabajar todo tipo de muestras que contengan células nucleadas. Entre ellas está lo que principalmente se utiliza, es la sangre, saliva, pelos o cabellos, semen. ¿Qué otra cosa podría ser? Huesos, normalmente se trabajan huesos para identificaciones. Y pues prácticamente te digo todo lo que pudiera ser que contengan células nucleares del cuerpo, tejidos, otra cosa. Gracias. Y vamos con la tercera pregunta. ¿Cuánto tiempo puede durar en una escena de crimen el ADN antes de degradarse? Mira, esa pregunta es algo así como que no puedo decir un tiempo indicado, estimado. Eso va a depender de lo que es la degradación de las muestras, más bien la degradación del ADN en las muestras, y esto pues puede ser causa de diversos factores, de que ya cuando nos traigan lo que son las muestras para analizar ya no podamos encontrar. Y pues en ese caso yo no puedo decir, así puede ser mucho tiempo o puede ser unos segundos, minutos, dependiendo de qué tipo de muestra es. Ahora, ¿no? Igual eso depende del factor por ejemplo, el clima, ¿no? Sí, claro, depende de factores externos como el clima, o más bien la temperatura, la exposición a los rayos UV, que pues eso ya ves que aquí en nuestro clima Yucatán el sol es muy fuerte, y pues eso hace que el ADN que podamos obtener se corten en fragmentos muy pequeños y ya no podamos obtener nada. Igual la humedad, aquí en nuestro clima es un lugar muy húmedo,
quienes puede favorecer a que crezcan microorganismos en ellos y también esos microorganismos hacen que se degrade el ADN. Sí. ¿Y cuáles son las principales técnicas avanzadas actualmente para analizar el ADN? Pues hay principales técnicas, ¿no? Pero pues aquí en el estado de Yucatán utilizamos el de Short Tandem Repeat. Es por medio de la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa. Se analizan las cadenas de ADN en tetranucleótidos, así se llaman, son cadenitas de 4 nucleótidos que analizamos. Son técnicas muy avanzadas, estamos pues a la vanguardia del mundo. Claro que hay otras técnicas más nuevas y mejoradas, como lo de la secuenciación masiva, pero pues todavía no llegamos a eso aquí. ¿Y cómo se establece la probabilidad de coincidencia entre un perfil genético y un sospechoso? Sí. Mira, normalmente nosotros en nuestros dictámenes damos como resultados correspondencias. Esas correspondencias son, por ejemplo, la mancha procede de tal individuo, ¿no? De tal persona. Entonces, por ejemplo, la Sociedad de Genética Forense ha establecido que se reporte como índice de verosimilitud. Eso es más bien, son probabilidades. ¿Cuántas veces es más probable que un sospechoso sea la fuente biológica de una mancha? De esa forma se reporta en nuestros resultados. Entonces no aparece como una exactitud, por así decirlo. No. Siempre se pone con probabilidad. Probabilidades. La genética trabaja con probabilidades. Okay. Más bien, esas probabilidades se sacan de las frecuencias alélicas de los genotipos, o sea, de los perfiles genéticos. Como son el cabello, ¿no? Sí, por ejemplo, que se encuentra un cabello en algún lugar, ¿no? O por ejemplo, en uno de violencia sexual. Entonces vamos a decir, o sea, se compara el cabello con un sospechoso. Entonces voy a decir, este cabello, o sea, más bien el perfil genético obtenido del cabello es 5 por 10 a la 28 veces más probable de que provenga o que le corresponda a esta persona, al sospechoso, que a otra persona de la base de datos, o sea, analizada. Más bien, esos son los resultados que nosotros damos en cuestión de que damos más precisos. O sea, a las 28 veces que te estoy diciendo, son millones de veces. O sea, supera la cantidad de gente que hay en la población mundial, que es a la 8. O sea, 28 veces triplica la cantidad de veces que pudieras analizar de individuos. No sé si me entiendas. Sí. ¿Puede el ADN forense determinar características o el origen de una persona? El origen étnico, ¿no? Sí. ¿De qué quieres hablar? Bueno, nosotros como humanos tenemos haplotipos, haplogrupos, que más bien los hombres tienen el haplotipo de cromosoma Y, el X y Y que tú tienes como hombre. El cromosoma Y te lo da tu papá, o sea, la parte la X te lo da la madre y la Y te lo da el padre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Dicen que es un ADN de linaje patrilineal, o sea, que tu ADN, tu Y, te lo da tu papá como hombre. Esa misma Y lo tiene tu abuelito, lo tiene tu bisabuelo. Entonces, en sí, no te identifica el cromosoma Y como persona, pero sí te puede dar una orientación hacia tus familiares por origen del padre, paterno, masculinos. Igual existe el ADN mitocondrial. Ese ADN mitocondrial nos los brinda la madre. En el momento de la fecundación entre el óvulo y el espermatozoide, lo que hace es que las mitocondrias de tu padre desaparecen y solo quedan las mitocondrias de la madre, y eso va a hacer que nosotros tengamos el ADN mitocondrial de nuestra madre, o sea, ella lo va a transmitir.
La madre transmite el ADN mitocondrial y el padre el ADN de cromosoma Y. Entonces, allí podría ser un origen de donde provengas. Si se hace un estudio ancestral, tú podrías llegar hasta tu origen étnico. ¿Y cuáles son los principales desafíos o límites en el análisis de ADN en casos criminales? Los principales desafíos, en primera es la degradación del ADN, porque ya te había yo comentado sobre los factores que pueden más bien limitarte al hacer un estudio. Pues la contaminación, por eso al momento de la recolección de las muestras tener demasiado cuidado al estarlas manipulando. Una limitante, o sea que algo no es limitante, sino que es más desafío, es cuando se obtienen mezclas. O sea, mezclas de que en una muestra se obtenga más de un origen. O sea, se obtengan 2, 3, y allí, por ejemplo, aquí en nuestro laboratorio, aquí de Yucatán, solo tratamos de analizar las mezclas que sean de origen de 2 personas. De más de 3 personas ya es más difícil, porque pues ya no sabrías cuál de ellos le pertenece. Entonces, sí es un desafío más bien en este caso. ¿Y cómo se garantiza la cadena de custodia en la integridad de muestras de ADN en una investigación? Mira, más bien, ¿cómo podríamos asegurar una muestra? Te digo, en el momento de la recolección, tratar de utilizar los materiales estériles, conservados, que utilizar siempre guantes, cubrebocas, cubrepelo, o sea, utilizar todo el equipo para que tú puedas garantizar lo que es una buena recolección, un buen embalaje, no solo el embalaje, sino tratar de que si las prendas están en condiciones húmedas, secarlas para que no crezcan más microorganismos, o sea, tratar de cortar lo que puede ser la contaminación externa y tratar de preservar lo que son los indicios, para que se pueda, en el momento que lleguen a ser analizados en el laboratorio de genética, podamos obtener unos buenos perfiles genéticos y no unos perfiles que no puedan ser interpretados. ¿Es posible obtener ADN de objetos que han sido manipulados hace mucho tiempo o en la actualidad? Mira, es que en realidad un analista de genética nunca va a saber si es hace poco que se haya utilizado o ya tiene mucho uso o poco uso. En realidad nosotros obtenemos lo que tiene el objeto en ese momento. La forma, ¿cómo era la pregunta? Era si ha sido... ¿Cómo es posible obtener ADN en objetos que han sido manipulados? Bueno, te voy a dar un ejemplo, ¿no? En los cuchillos que tienen mucho uso, normalmente pues no necesariamente tenemos lo que es sangre o alguna mancha visible, sino que pues hay muchas veces el uso constante, lo que es nuestra piel todos los días está expulsando células que no estén muertas. Entonces prácticamente ese tipo de objetos también podemos obtener. Sí se ha obtenido en algunos casos, no en todos. O sea, cada caso es diferente. Cada caso nos va vamos a obtener cosas diferentes. Te digo, ya sea por el uso, por el tiempo. O sea, depende de cada indicio. Depende de cada objeto que haya sido manipulado, ¿no? Sí, te digo, igual y puede ser de que tú lo hayas usado una vez, 2 veces y dejes allá todo ADN. Igual muchas personas o les sudan mucho las manos o de plano no, o sea, todo depende del indicio. Pero pues igual y puede ser de que lo hayas utilizado muchas veces y no dejes, o lo hayas utilizado muchas veces y hayas dejado mucho ADN.
Pregúntame la otra porque no... Otra. ¿Qué avances recientes en genética forense están revolucionando la identificación de personas? Mira, la base más reciente es el de la secuenciación masiva. No lo utilizamos acá, no nos ha llegado, esperemos que algún día podamos utilizar esa técnica, pero esta secuenciación ha estado viniendo a ayudar a, por ejemplo, hay muestras muy degradadas en huesos que han encontrado por muchos, pon tú unos miles de años, hasta 500 años, y han podido sacar ADN, perfiles genéticos en ello, o ADN mitocondrial. Esas son técnicas, como ya había mencionado, nosotros utilizamos el de tetranucleótidos, o sea, de 4 nucleótidos, y esa secuenciación utiliza de un solo nucleótido. O sea, que eso se hace cuenta que por más degradado o por más, o sea, partido que esté el ADN, pueden obtener muchos resultados. Ese es el avance más reciente, al menos en genética forense, para la obtención de perfiles genéticos, y esperemos que algún día lo tengamos aquí en Yucatán. Muchas gracias, sería todo. Gracias. Muchas gracias por su tiempo igual y fue un gusto la entrevista con usted. Y hablar con Gracias. ustedes. Me gustó Gracias. mucho lo que explicó y pues espero que un día podamos volver a hablar. Claro que sí, ojalá que me hayan entendido. Sí. Y, pues sí, por mí no hay problema, si hay alguna duda, pues aquí estoy. Sí. Muchas gracias. De nada.